Nada, muchas gracias a todos. Me imagino que habrán sido muy productivas y muy fructíferas las paralelas, espero que sí. Esta mesa redonda que vamos a tener ahora se titula Evaluación universitaria, luces, sombras y oportunidades. Yo soy Leire Nuere, de la Universidad Francisco de Vitoria, y os voy a hacer una pequeña presentación, una pequeña reseña que me han compartido todos, pues de los que van a compartir la mesa redonda conmigo. En primer lugar, y veréis también un poco que tenemos caras nuevas, que eso es muy bueno, y animamos a todos los que queráis participar en el futuro también que estéis aquí, que no es que nosotros queramos copar esto, es que a veces es que no hay nadie más, pero que estáis muy invitados a ser los próximos que moderéis y facilitéis las sesiones. Tenemos a David Herrero, que trabaja en el Servicio de Apoyo a la Innovación Docente de la Universidad Pontificia Comillas, donde acompaña al profesorado en la mejora de su docencia y coordina formación y recursos para integrar la inteligencia artificial en la enseñanza. Maestro, psicopedagogo y doctor en educación, forma parte del grupo motor para la implantación de la inteligencia artificial en comillas y de un grupo interuniversitario de UNIGES, Universidades Jesuitas, centrado en su impacto educativo. Le interesa más qué preguntas abre la tecnología que qué soluciones promete. A continuación tenemos a César Cáceres, Taladriz, ingeniero de telecomunicación y máster y doctorado en bioingeniería y telemedicina, los 3 títulos por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos desde 2003, donde ahora es profesor titular en el Departamento de Informática y Estadística. Además de investigar en bioingeniería e impartir docencia en ciberseguridad, la tecnología educativa y la innovación docente son sus otras pasiones. Miembro del Grupo FOLTE desde 2018, fue director del Centro de Innovación Docente y Educación Digital de la Rey Juan Carlos durante 5 años y luego vicerrector de Transformación y Educación Digital e Inteligencia Artificial durante otros 2. Y desde hace un mes es el delegado del rector para la Alianza Europea EU-LIST. Bueno, y es que este rol institucional es que acaba de dejar el vicerrectorado, o sea que quién mejor que él para decirnos lo que se vive desde ese área, ¿no? A continuación tenemos a Martín González. Es graduado en Ingeniería Informática y egresado de la Universidad de Valladolid, donde actualmente colabora como investigador en el Departamento de Informática. Su trabajo se centra en la aplicación de la inteligencia artificial a la biometría, un campo que busca hacer más seguras y eficientes nuestras interacciones digitales. Su mayor convicción, la tecnología cuando se usa con criterio y humanidad, tiene el potencial de mejorar la vida de las personas. Y una frase que siempre le acompaña y le inspira, esto es porque yo les pedí una frase, y él, bien mandado, creo que es el único que me la envió. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, de Arthur C. Clarke. A continuación tenemos a Laura Senís. Villacek es graduada en Filosofía por la Universidad de Valladolid y este año termina el máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Su trabajo fin de máster que está haciendo se titula Explicación psicológica en modelos de la cognición humana basados en simulaciones. Y, at last but not least, tenemos a Ruth Pinedo González, de Valladolid, doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca y profesora en el área Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Valladolid. En la actualidad desarrolla su labor investigadora en los siguientes temas: aplicación de metodologías activas y estrategias del pensamiento para la inclusión educativa en el aula. Es coordinadora del Grupo de Innovación Docente titulado PensaTIC, reconocido con la calificación excelente por la Universidad de Valladolid y galardonado por el Premio de Innovación Educativa 2020 del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. En la actualidad es directora del Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente, también aquí de la Universidad de Valladolid. Pues nada, muchas gracias a todos. Creemos que vamos a esperar que sea un debate muy rico y, como veis, pues hemos querido incorporar que algunas de las universidades ya decían que trabajan mucho con los alumnos, otros queremos trabajar también muy de cerca con los alumnos más en esta cuestión y, como sabéis, os decía antes, se titulaba Luces y Sombras, ¿no? Pero nosotros, cuando estuvimos un poco viendo el enfoque de esta mesa, pensamos que queríamos ir más desde las sombras hacia la luz, no para hacerlo al revés, sino para quedarnos también con un mensaje quizás más positivo, que estamos todos como preocupados y está habiendo como un mensaje quizás más de prebendas y precauciones y quizás de miedos
que posibilitadores, ¿no? Pero también queremos llegar a esa parte. Y la primera pregunta que hacíamos es ¿por qué impacta la inteligencia artificial en la evaluación? ¿Por qué está ahora mismo, ¿no? Porque hemos tenido otras tecnologías educativas antes, pero por qué esta precisamente está en todas las conversaciones y, como decía antes, con estos miedos, estas vulnerabilidades, demás? Empezamos como queráis. Venga, David. Bueno, pues empezamos por las sombras, hemos dicho. Yo creo que la inteligencia artificial generativa no ha generado un problema. Lo que ha hecho es ayudar a visibilizar algo que ya existía. Podríamos decir que el rey iba desnudo y nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Hablar de la evaluación es hablar también del recorrido que ha habido desde, por ejemplo, la implantación del Plan Bolonia, cuando se empezó a hablar de competencias y de enseñar en competencias y de enseñar y de evaluar consecuentemente en competencias y cuánto de eso ha ido ocurriendo y cuánto de eso no. Entonces, lo que está haciendo la inteligencia artificial es poner en cuestión muchas evaluaciones que, pues, lamentablemente todos conocemos y que son insípidas, áridas para el pensamiento, que no fomentan la reflexión, que no fomentan la implicación, el interés del estudiante. Entonces nos está obligando a repensar, ¿no?, qué estamos evaluando. Otro problema que veo aquí es también que la universidad, en cierto modo, emana de la sociedad y le debe algo a la sociedad, ¿no? Y el rol de la universidad también es de legitimación en cuanto a la certificación de las competencias que aparecen en la memoria verifica y que se supone que tienen los egresados, ¿no? Entonces, en la medida en la que la inteligencia artificial afecta a la evaluación, afecta en cierto modo también a la propia legitimidad. Y desde el punto de vista de los estudiantes, yo diría que la afectación tiene que ver en cuanto que y esto no lo podrán confirmar Martín y Laura o desmentir, la forma de evaluar en la asignatura sirve en cierto modo de brújula para un estudiante, sirve en cierto modo para saber qué priorizar, cómo orientarse, cómo aproximar el aprendizaje. Entonces, en la medida en la que la evaluación se deslegitima y se entiende como una oportunidad para trampear, como una oportunidad para tomar un atajo sin que nos pillen, estamos desde luego pervirtiendo también, ¿no?, el negocio de la educación. Eso para situar un poco las sombras, diría. Estupendo. Mira, voy a decir que como alusiones... Bueno, Martín, dale. Yo como alumno me gustaría transmitir lo que yo creo que es una de las preocupaciones que tenemos muchos en la cabeza a la hora de ser evaluados, y es que con esto, que además es un cambio que ha sufrido de la noche a la mañana toda la evaluación en general, se han generado como dos bandos principales. Los que quieren aprovechar al máximo y sacar el mayor rendimiento a estas herramientas, consiguiendo méritos que no son suyos, y los que no nos atrevemos a utilizarlos tantos y nos vemos afectados por esto. Porque en muchos casos yo estoy viendo que los profesores que no pueden adaptarse a estos cambios porque no tienen una legislación común, están optando por endurecer las evaluaciones, asumiendo que todos los alumnos van a hacer uso de estas herramientas. Pero esto no siempre es cierto, porque también hay alumnos que o no quieren, o no pueden, o no saben cómo utilizarlas. Y al final se ve que van a ser evaluados de manera más estricta cuando las herramientas a las que ellos tienen acceso son las mismas que tenían antes. Y luego, no solo eso, sino que hay parte de estas herramientas que son de pago y que pueden dar beneficios a aquellos que tengan los posibles o que quieran gastarse esos posibles en tener esas herramientas de pago. Y hay una gran diferencia ahora mismo entre las herramientas de pago y las herramientas que no son gratuitas. Entonces, desde la parte de los alumnos, yo diría que tenemos una incertidumbre de que efectivamente antes nos servían las evaluaciones como brújula y ahora no sabemos por dónde nos van a venir, por así decirlo, ¿no? Y me parece que hay una injusticia, o que puede haber una injusticia, no que la haya, que a nosotros nos produce mucha incertidumbre y muchas veces nos tienta, ¿no? Pues a lo mejor tengo que hacer como y tengo que utilizar la inteligencia artificial porque yo considero que ha trabajado menos que yo y ha obtenido una mejor calificación. Y además que yo personalmente no me atrevo a entregar algo que no controlo al 100%. Y si no es de mi autoría, yo considero que no lo controlo. Entonces, afecta doblemente a los alumnos que quieren aprovecharse. Al final, yo creo que salen peor preparados porque no han hecho ese trabajo que es importante para el aprendizaje, no solo de la materia, sino de cómo buscar la información, cómo organizarla, cómo presentarla, etc. Y a aquellos que no quieren utilizarlo porque se ve afectada injustamente su calificación con respecto a la de otros. Entonces eso, desde la parte de los alumnos, yo creo que es lo que más nos concierne y lo que más nos preocupa.
Muchas gracias. Ese es un melón tremendo, porque claro, siempre como que a veces vamos con ese prejuicio, a veces en modo profesor, de lo van a utilizar el plagio, ¿no? Son perezosos, van a ir a lo más rápido, ¿no? Damos ese cliché al estudiante como si no estuviera realmente interesado en aprender o todos fueran iguales, ¿no? Que es interesante. No sé si Laura también por completar un poco la parte, la visión de estudiante. Sí. Efectivamente, el modo de evaluación marca el aprendizaje que de hecho puede tener el estudiante, ¿no?, al hacer la carrera. Y como mencionaba también Martín, existe un problema en entregar algo de lo que no controlas. Quizás esto lo podremos debatir posteriormente, pero quizás el uso de la inteligencia artificial por parte del alumnado también exige que el modo de evaluación de los profesores cambie. Es decir, que se hagan menos ejercicios breves, más fácilmente realizables por la inteligencia artificial y se sustituya por exámenes orales. Veremos luego las dificultades de en tal caso, adoptar este modo de evaluación, las luces y las sombras también de la evaluación oral y, asimismo, de quizás hacer trabajos más grandes de investigación, no meramente breves, y que el profesor pueda luego realizar ciertas entrevistas al alumnado para que pueda dirimir si efectivamente el alumno controla de aquello de lo que ha escrito, puesto que uno puede más o menos trampear y simular haber hecho una investigación personal y parecerlo, al menos en negro sobre blanco, pero yo diría que un profesor que es experto del tema que ha tratado el alumno, de hacerle una entrevista con unas 3 preguntas, podría, yo diría, ver si efectivamente el alumno sabe de lo que habla, sabe por qué ha escogido la bibliografía que ha escogido, al menos llevándolo a mi terreno, que es la filosofía, las humanidades, y sería quizás una mejor brújula, ¿no?, para que precisamente el uso de la inteligencia artificial no sea una ventaja. Uno de los problemas que veo ya no solamente en el grado, sino también en el máster, es que parece que usarlo es un aliciente, ¿no? Hay un aliciente para usarlo, no solamente porque pensamos, bueno, es que si los demás lo usan y nosotros no, vamos a estar en una condición de inferioridad, ¿no? Vamos a partir. Entonces, claro, eso me recuerda a una especie de profecía autocumplida que hubo en la pandemia durante el COVID, en el que la gente decía, bueno, yo creo que el papel higiénico no va a escasear, pero claro, yo creo que el resto de personas sí que van a creer que todo el mundo va a ir a por papel higiénico y que no van a tener. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues es una profecía autocumplida, es decir, al final todos van a ir a comprar papel higiénico, aunque ni lo necesite, porque van a decir, no, es que yo sé que no va a escasear, pero los demás piensan que sí. Entonces, algo pasa ahí, y de forma similar al uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, que ellos consideran que, bueno, que tampoco la inteligencia artificial puede suponer mayor beneficio, pero si los demás lo utilizan, entonces ellos se ven también llevados a utilizarla, con los problemas que eso conlleva y que luego tendremos la oportunidad de debatirlo. Pues mira, según te escuchaba, claro, aquí por ejemplo sale un tema que dices, por ejemplo, los exámenes orales, ¿no? Que ahora parece que es como, bueno, pues volvamos al examen oral como forma de garantizar. Claro, cuando tienes un volumen de estudiantes importante, el examen oral no es escalable y eso es lo que nos sucede a los profesores, ¿no? Pero está bien apuntado, pero claro, es quizás, ¿no?, cómo lo hacemos que sea posible para todos los alumnos que tenemos que llevar. Si quieres, pasamos a Ruth y luego te dejo a ti con la institucional. Ruth, a ver, dinos tu parecer. Yo estaba aquí haciéndome mis notas porque me traía ya una serie de ideas
Y voy a intentar quedarme en las sombras todavía, porque es que me cuesta un poco quedarme en las sombras, porque siempre intento el punto positivo. Y cómo estaba relacionando un poco las ideas de todos, estaba viendo que al final la sombra que tenemos es que no tenemos una buena formación para un uso de la IA pues ético, crítico, porque claro, si todos pudiéramos usar, o sea, si estuviéramos realmente formados los estudiantes y los docentes para hacer un uso, vuelvo a repetir el orden ético, crítico de esta herramienta, creo que no tendríamos apenas sombras, ¿no? Como cualquier herramienta, digital y no digital. Cuando tú sabes usar bien una herramienta, pues la exprimes al máximo, y si además tienes ese punto de vista ético para no engañar ni usarla de una forma tal, pues claro, ahí ya hacemos el pack completo. Y porque claro, aquí lo que estábamos viendo un poco es el no usarla, que los estudiantes no la usen. Y es que ya entonces empieza a entrar en la parte positiva. O sea, yo creo que deberíamos de intentar que nuestros estudiantes la usen, pero que la usen bien, igual que nosotros. Y yo entiendo que los docentes ahí, como en los estudiantes y en los docentes tenemos como los dos polos, ¿no? El que le da miedo o no quiere ver riesgos, y los que quieren usarla no les da miedo. Y entonces ahí solo la formación puede entrar para que podamos hacer un uso en pleno potencial, para que en el fondo sea usar la herramienta para aprender más y mejor, ¿no? Que era un poco, y ahí entra la evaluación también, porque yo la evaluación la veo como un continuo, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Y ahí me quedo, por eso me voy a las luces. Así hay esa tentación de irse, ¿no? Pero siguiendo las sombras de todos los estudios estos que están saliendo, ¿no? Que estoy diciendo, donde se ve afectado es en el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la metacognición y las habilidades socioemocionales, ¿no? Es como un mantra que ya vemos que van saliendo cada vez más estudios. El último, de 400 páginas del MIT, ¿no? De probando ahí que la parte de la actividad cerebral de los alumnos cuando utilizan ChatGPT, cuando utilizan solo Google y cuando no utilizan nada de nada, ¿no? Y con ChatGPT, con los LLM, se desploma. O sea, es como ver la tele, ¿no? Cuando se decía antes que la actividad cerebral viendo la tele es nula, pues, ¿no? Como estamos todavía en las sombras de todo eso que se puede ver dañado, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es también un poco la postura? O sea, desde las áreas de gobierno, ¿cómo se aborda esta cuestión también? Bueno, pues me toca dar la parte institucional, aunque, como ha dicho Leire, ya no soy vicerrector, pero bueno. Es verdad que toda la parte de evaluación y cómo enfrentarse a la IA es un volver a lo mismo que sufrimos hace unos años. Y tenemos un ejemplo clarísimo reciente, que es la pandemia. Es decir, cuando golpeó la pandemia, y ahí yo sí que estaba ahí, lo sufrimos en nuestras carnes, ¿no? Teníamos que cambiar la metodología de evaluación sí o sí, que hubo algunos que no, y da igual, pero no. Pero eso fue un golpe muy duro, porque claro, tenías que obligatoriamente, los docentes tenían que cambiar la forma de evaluar sus asignaturas. Y eso fue muy duro. Y hubo profes que ni lo cambiaron, o sea, que me entreguen trabajos, están copiados. Y, bueno, y eso fue muy, muy duro. ¿Qué pasó después de la pandemia? Pues claro, dijimos, ahora qué guay, porque muchos profes han cambiado ya la forma de evaluar y ahora ya estamos utilizando unas metodologías de evaluación más competenciales, ¿no? O que no vayan al examen tipo test, que es muy fácil de copiar, o que, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que en ese momento lo que se hizo fue muchas veces hacer una evaluación, pues de hacer unos bancos de preguntas grandísimos, con que no podían volver para atrás, con aleatoriedad, que no sé qué, poner unos tiempos muy ajustados para que no les dé tiempo a pasarse las preguntas, yo qué sé, dicho mal y pronto, no sé si está grabando, putear al estudiante a saco para que no pueda copiar, ¿no? Y entonces se hizo eso en pandemia. ¿Qué pasa? Que se acabó la pandemia, gracias a Dios. Y hemos vuelto al modelo tal. Pero es que hemos vuelto, ¿y qué ha pasado? Viene la IA.
otra vez dices, ostras, otra vez la evaluación, ¿no? Entonces desde la universidad se dice, oye, pues hay que cambiar modelos de evaluación distintos, no sé qué, no sé cuántos. La gente se vuelve al papel, lo hemos hablado en alguno de los foros de antes, la gente vuelve al papel por miedo a uso de la IA por parte de los estudiantes, los trabajos no, ahora a ver cómo hacemos. Entonces volvemos a replantear la forma de evaluar, ¿no? Entonces todo esto, y parece que no hemos aprendido. Entonces un poco la parte institucional siempre está en esa parte de sombras, dices, es una oportunidad, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo, que está la parte de luz que se atisba ahí, ¿no? Pero es que la sombra es muy pesada, es decir, que mucho profe, el problema y la gran sombra es cómo mover al profesorado, cómo hacer que el profesorado cambie y cómo hacer que el profesorado cambie la forma de impartir la docencia, porque es verdad que tenemos que cambiar la forma de impartir la docencia y cambiar la forma de evaluar implica cambiar la forma de impartir la docencia. Yo tengo que enseñar a mis estudiantes a utilizar la IA. Si yo no sé utilizarla, como narices voy a enseñar a mis estudiantes a utilizarla. Entonces, eso es muy duro para un docente que lleva muchos años dando la asignatura de una forma y dices, ahora no, tienes que aprender a usar la IA tú en tu asignatura para enseñar al estudiante a utilizarla, ¿no? Entonces eso es muy difícil. Y a nivel institucional, cómo mover al profesorado para que cambie, eso es un mundo, ¿no? Es muy difícil mover. Das planes de formación, incentivos, no sé qué, pero es muy difícil. Ese movimiento es lo más complicado. Entonces, a nivel institucional, esa es la gran lucha que tenemos, ¿no? No me enrollo más. Aunque algo tengo que comentar de lo que ha dicho Martín, ¿vale? Que me recuerda mucho a uno de mis hijos, que me quedo ahí con eso guardado para no acaparar. Luego lo digo. Es muy interesante. O sea, ahora aquí pensando, digo, hay una parte que sin duda es el profesorado, pero también pienso hasta qué punto los propios alumnos, cuando se cambian los métodos, cuando se cambian las dinámicas, cuando vienen de un bachillerato muy dirigido a una EBAU, quiero decir, muy resultadista de alguna manera, con un método de estudiar de una determinada manera, o sea, quiero decir, 17 años estudiando de una determinada manera y de repente, ¿no? Y si cambias la evaluación, cambias la enseñanza. Y entonces están también preparados ellos, ¿no? O sea, quiero decir, que luego la palanca al final es el profesor, pero que quizás no solamente sea eso, ¿no? Y este es un movimiento quizás que otros son top-down y este es bottom-up, ¿no? O sea, aquí sí o sí ya nadie, hasta el más reacio de los profesores, sabe que están utilizando la inteligencia artificial. Pedro decía antes el 89%, en otros te hablan del 90 y pico, y quizás si todos miráramos nuestras aulas, yo digo mi aula es el 100%, ¿no? Bueno, también porque hay una parte que les dejo utilizarla, pero es el 100%, o sea, seguramente porque eso es lo que han declarado, pero del declarado al real, ¿no? Entonces, este movimiento es ineludible. Entonces, y yo creo que entonces el profesor, de alguna manera, hasta el más reacio puede estar ya ahí, ¿no? Que sabe que tiene que cambiar. Pero hablando un poco, y decía David al principio, de el rey está desnudo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha hecho ver? Porque dices, y aquí va un poco también con la pregunta de qué se está perdiendo en la evaluación, ¿no? O sea, porque realmente ahora sí que con el uso de la inteligencia artificial estamos tan preocupados, que es cómo estaba diseñada la evaluación para que se haya producido tal pérdida, que pérdidas ha habido que no ha aguantado el envite de la inteligencia artificial, por decirlo así. ¿Qué se está perdiendo? Es que estamos hablando de cambio, ¿no? Y yo no sé, estamos hablando de cambio de metodología, de cambio de evaluación, y probablemente también tengamos que hablar de cambio de qué estamos enseñando, porque es que el mundo va a ser diferente. Decías que el cambio era down-top. Es que yo creo que esto es un cambio transversal equiparable a otras revoluciones. Entonces, la pregunta era, ¿qué estamos perdiendo? Yo creo que estamos perdiendo confianza en los estudiantes y ellos probablemente también en la institución. Estamos perdiendo a lo mejor formas de evaluar que hasta ahora dábamos por buenas. Por ejemplo, ya es algo que me preocupa especialmente, el ensayo en casa, ¿no? El ensayo, que yo no soy tan tecnólogo a lo mejor como vosotros por mi formación. Entonces, el hecho de escribir para mí es sinónimo de aprender a pensar. Creo que es una de las mejores formas de aprender a pensar. Entonces, estamos desterrando a lo mejor formas de evaluación que corre riesgo, ¿no? El desarrollo de ciertas capacidades en los estudiantes.
Yo creo que también, hablando de perder, quizás perdamos algo que merezca la pena perder, ¿no? Que son evaluaciones insípidas, evaluaciones que no aportaban nada, evaluaciones que no desafiaban, evaluaciones planteadas desde formas de entender este sistema tan simplista que provocaban respuestas simplistas en los estudiantes. Entonces, a lo mejor estamos perdiendo cosas que merece la pena perder por el camino, ¿no? Entonces, yo lo vería como una tecnología que no es una tecnología más, que no está provocando un cambio más, como equiparable ni siquiera a la pandemia, y mira que cambió, equiparable a Bolonia, y mira que cambió o pretendió cambiar. Creo que esto es un cambio que va más allá de lo educativo, es un cambio social que va a cambiar las disciplinas. Y si cambian las disciplinas, si cambia va a repercutir de alguna manera a lo que estamos enseñando. O sea, no solo evaluación, no solo metodología, sino qué queremos enseñar. Creo que es también objeto de discusión. O sea, que a lo mejor también perdemos algo de lo que estamos enseñando ahora. Ruth, venga, te voy a dar a ti paso. Porque todavía estamos en las sombras, ¿eh? Que luego enseguida pasamos enseguida ya a las luces. Que hay que empezar a dar luces para... Esto es como la discoteca, te dan las luces para que nos manden a casa. Estaba pensando, con todo lo que estaba comentando David, efectivamente, que es que estamos perdiendo cosas que a lo mejor necesitábamos perder. Pero claro, el problema es que estamos ahora ante una incertidumbre tal por parte del profesorado y por parte del alumnado que, claro, eso genera mucho miedo y muchas resistencias. Entonces yo creo que ese miedo y esas resistencias es el gran problema, porque te queda en shock, como quien dice. Y entonces ante algo que no sabes cómo afrontarlo o cómo reaccionar, te niegas a ello. Y esa negación yo creo, o sea, bueno, también mi punto de vista, que es la formación del profesorado, pues me hace ver también ese riesgo, ¿no? Que la gente tiene miedo a un cambio, tiene miedo a hacerlo mal, tiene miedo ¿y ahora qué? Entonces eso les deja como desarmados, y eso yo creo que es uno de los problemas más serios, ¿no? Que pues intentar dar luz a esa gente, a ese grupo de personas que necesitan tener algo en lo que agarrarse y decir, bueno, yo me voy a volver a sentir seguro en el aula. Porque yo creo que hay un grupo de profes que lo está pasando mal. Sí. Y César. Sí, bueno, y ya os comento lo que le quería decir antes a Martín, que es que me recuerda a mi hijo Dani, el mediano, que ha tenido este año la PAU, ¿no? Y era de los de yo no quiero usar la IA. Entonces durante todo el año decía yo no uso la IA, pero claro, yo no uso la IA implicaba que él sacaba un 8 y algunos compañeros suyos que usaban la IA sacaban un 9. Y estaba ahí todo fastidiado diciendo es que claro, es que no es justo, porque claro, yo estoy aquí dejándome las uñas y nada, que pues con tu 8. Entonces, que muchas veces nos negamos a utilizar algo que a lo mejor no es tan negativo, en el sentido de que tenemos que intentar aprovechar las cosas positivas que tiene la IA en ese aspecto, ¿no? Y ahí a veces nos negamos a la evolución, ¿no? Y que tenemos que a lo mejor ceder parte, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Porque claro, ahí está también un poco lo que decía Leire claro, pero estamos perdiendo capacidades. Pues a lo mejor hay algunas que vamos a perder y que es verdad, pues yo qué sé, yo ahora pues dices, pues si uso el GPS voy a perder capacidad de orientación, pues es probable que perderé capacidad de orientación, ¿no? De aquí a unos años perderé capacidad de orientación, pero es verdad que es muy cómodo, yo pongo el GPS y ya no pienso, voy en el coche y no pienso. Entonces, para mí es un poco el tema del uso de la IA. Sí que te tienes que pensar si usarla o no usarla y cuándo usarla. Y eso es el docente, antes hablando, no me acuerdo en qué sesión, creo que ha sido César con tocayo mío, que decía ya, pero es que a lo mejor los profes de mates, ¿cómo hacen esto? Porque un profe de mates es que... Claro, pensará que todo el contenido tiene que saberlo el estudiante, que no tiene que usar la IA. Bueno, pues tendrá que pensar cada docente en su disciplina qué cosas tiene que saber el alumno sí o sí básicas, qué cosas tiene que saber con IA o puede utilizar la IA y no le menoscaba su pensamiento crítico. Eso es muy difícil, porque por eso digo que los profes
tienen que hacer ese ejercicio y eso cuesta mucho trabajo, porque es repensarte toda una asignatura que llevas dando un mogollón de tiempo, tienes que volver a pensar cómo impartirla. Y eso es muy duro decírselo a un profe, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la sombra más gorda que yo veo ahora mismo aquí. Que me enrollo. Claro, porque hasta el que está más mentalizado te dice, vale, ahora ya me he concienciado, pero te dicen, ¿cómo lo hago? Porque, o sea, esto no sirve, pero ¿qué es lo que sirve? ¿No? Y te preguntan y te piden la receta, ¿no? Cuando antes hablaba con alguien tal de estar aquí, todos somos como un poco este síndrome del impostor, ¿no? Pero porque estamos yendo un poco más rápido o pretendemos, intentamos estudiar más o trastear más, pero no porque seamos todavía expertos de nada y tengamos respuestas de nada, porque esto está en fase de exploración. Entonces, pero claro, el profesorado que antes con otras tecnologías educativas te preguntaba y tú le podías dar respuestas, esto funciona así, está estudiado y tal. Ahora es como, yo te puedo decir lo que yo hago, yo te puedo decir lo que yo he leído, yo te puedo decir, pero a partir de ahí no te puedo decir que esto va a funcionar, porque luego también se agarran a, tú me dijiste, no sé, es que no hay. Pero bueno, por alusiones, Martín, ¿tú quieres decir algo ahí al respecto? Había una cosa que me gustaría comentar en torno a lo que hemos perdido como alumnos. Yo creo que hay una cosa que se está perdiendo y es un poco la creatividad y sobre todo un poco más la personalización del trabajo realizado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en primaria o estábamos en la ESO, me lo invento, nos ponen un trabajo sobre las plantas de jardín. Y pues cuando el día que había que entregarlo llegabas a clase, pues tú hablabas con tu amigo y decía, mira, pues mi madre tenía un libro de plantas de jardín y he hecho unos dibujos y he señalado las partes más importantes. Y otro, pues me he ido a casa de mi abuela y he ido a mi jardín y he recogido unas plantas y las he pegado aquí en un folio y las he hecho un contorno o cosas así, ¿no? Cada uno tenía sus ideas, cada uno tenía sus recursos y esos recursos eran diferentes. Incluso con Internet, cada uno lo había buscado en un sitio, había encontrado una información, había filtrado esa información de alguna manera. Pero ahora estoy viendo, por ejemplo, en la universidad, que se nos manda una tarea y que si te das un paseo por la clase y ves los fondos grises con letras blancas de ChatGPT y ves que da la misma respuesta a todo el mundo, porque al final estos sistemas de lenguaje lo que buscan son las palabras que van más relacionadas y si las encuentra una vez las va a encontrar otra vez. Y hay veces que hasta se detecta plagio entre alumnos y no es que sea entre alumnos, es que los dos han puesto el mismo enunciado en la misma herramienta y la herramienta les ha dado el mismo resultado. Y eso se está perdiendo porque como decías tú, no hay un pensamiento crítico detrás de, vale, pues esta información me interesa y esta no. O voy a reescribirla, o voy a pedirle bibliografía y voy a ir yo a la bibliografía y voy a decidir lo que me gusta y lo que no. Al final todos acaban entregando el mismo resultado. Y yo que me he dedicado durante 4 años a picar código, que es algo que es súper personal porque las variables tienen cada uno los nombres que le pones, los métodos, que convierto en un método que no. Y de repente llegas y ves que todo el mundo ha hecho el mismo método de libro con el mismo nombre de las variables, además en inglés. Y dice, y esta personalización se está perdiendo mucho y yo creo que es una de las cosas que más se va a perder y que hay que fomentar que no se pierda. Me encanta. Si el año pasado sé que os encantó que hablara de Foucault en la educación, os voy a traer hoy a José María Lasalle, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, maravilloso, que él habla de hecho está trabajando en promover un derecho cultural a la autenticidad humana, ¿no? Por esa huella personal que quizás, ¿no?, lo que estabas comentando. Laura, brevemente, si también quieres, para que vayamos a las luces, que ya voy viendo que nos vamos ajustando a la hora, pero llegando ahí. Sí, bueno, después sí me gustaría apuntar un par de cosas a tenor también de lo que ha dicho Martín, cuando hablemos de la cuestión de la autoría, porque sí que es cierto que la presencia de inteligencia artificial nos ha obligado a repensar algunas cuestiones, a redefinir quizás algunos conceptos de autoría, de creatividad, de creación también. Y también tenía como un par de apuntes para ver un poco la diferencia entre el modo de creación, por así decirlo, de inteligencia artificial de un texto y de cada una de las personas, y reside precisamente en lo que comentaba Martín de la personalización, ¿no? De cómo, bueno, voy a adelantar un poco,
de cómo cada uno de nosotros tenemos una historia de aprendizaje particular, único, por así decirlo, pero en cambio, digamos que ChatGPT lo que tiene es una suerte de media, de mix de todas las historias de aprendizaje de cada uno y precisamente si nosotros nos acercamos con tanto interés y fascinación por las obras de autores como, yo qué sé, Goya, voy a decir Jonas Mekas, que es un director de cortos y autobiográfico no muy conocido, pero que a mí me encanta. Además tiene un corto de Soria muy gracioso. Bueno, lo recomiendo, lo tenéis que ver. Si interesa precisamente su postura es por lo particular que es, porque es un reflejo de, como decía, una historia de aprendizaje muy particular. Y uno de los problemas que también estoy viendo, que también mencionaba Martín cuando decía que si alumnos se copiaban, pero no porque hubieran cogido el trabajo de uno y lo hubieran intentado copiar, sino porque todos acudían a la misma fuente que ChatGPT, que al fin y al cabo pues ya se sabe que decide, por así decirlo, entre comillas, qué palabra va a aparecer, por lo más probable de la palabra anterior, en fin. Aunque todos los textos que de ChatGPT sean únicos en el sentido de que no vas a encontrar uno exactamente igual, las ideas son las mismas, aunque las palabras intente que sean diferentes. Entonces, un problema que veo es, y que sí que veo que, porque claro, antes se mencionaba de saber utilizar la inteligencia artificial, enseñar a los alumnos a cómo usar la inteligencia artificial, y sí es importante, quizás más aún de saber utilizarla, porque al fin y al cabo también se podría utilizar para que se usase y no sé, y el profesor cada vez pudiera saber menos si de hecho lo ha hecho ChatGPT o no. El quizás hacer ejercicios, yo ya lo llevo a mi terreno de la filosofía, el poder mandar ejercicios en los que te obliguen a utilizar ChatGPT, pero también problematizar las respuestas que te dan. Eso me parecería que pudiera tener interés, sobre todo para que los propios alumnos vean, no solamente con el letrero que te pone ChatGPT de tener cuidado porque puede haber errores, esto no es infalible, no. Que ellos mismos puedan ver las respuestas, problematizarlas, discutirlas, y eso, claro, no solamente sería interesante en las universidades, sino en las enseñanzas medias. Porque algo que he visto es que los chavales cada vez más jóvenes utilizan ChatGPT como si fuese una suerte de oráculo de Delfos, en el que ya no solamente te dice que tienes que escribir en un trabajo, sino que tienes que decidir en tu vida. O sea, es decir, son sistemas de control delegado, a veces son sistemas de pensamiento delegado, de vida delegada. Y yo creo que las decisiones tienen que ser tomadas por las personas, no por ChatGPT. Yo tengo luego una anotación al respecto del uso de este tipo de inteligencia artificial en la medicina, pero como tampoco quiero monopolizar el micrófono, luego la haré. Y para terminar ya con esto, digo, veo un problema en el uso de inteligencia artificial como ChatGPT en el caso de los estudiantes, ya no solamente porque luego puedan ver que dos trabajos son iguales o parecidos, sino que creo que puede también darse el riesgo de que las personas, los alumnos, acaben escribiendo, redactando como ChatGPT. Porque si no leen bibliografía, si solamente acuden a ChatGPT, van a acabar redactando como ChatGPT. Van a acabar pensando como piensa ChatGPT. Y luego, claro, si hay otra inteligencia artificial que coge un montón de datos, de textos previamente para la fase de entrenamiento, van a ser con textos que a su vez han sido generados por un ChatGPT previo, de una versión previa. A mí me resulta cuando menos desconcertante, ¿no? y paradójico. Bueno, solamente eso. Y luego ya menciono las otras cosas. Gracias. Yo creo que salía en la ponencia que hemos escuchado antes, ¿no?, de esa tentación, ¿no?, de si todos los alumnos te entregan el trabajo con una IA, tú lo corriges con una IA, ¿no?, todo el círculo vicioso de la IA con la IA con la IA, y dices, ¿dónde queda el acto educativo, ¿no?
Si queréis ya para ir hacia las luces y vamos a intentar integrar, ¿no? por cuestión de horas, pero como luego nos vamos a encontrar en la cena y en las ruinas y después de las ruinas otra vez a reconstruir, podemos seguir hablando, ¿no? Pero por ir a las luces, ¿qué nos podemos encontrar también que nos pueda ayudar? Desde marcos, taxonomías, modelos, formación, no sé, ¿qué aspectos para que sea más justa, ¿no? La evaluación más auténtica, ¿no? La evaluación auténtica. ¿Qué se puede hacer o cuáles son las luces realmente? Y ya lo un poco apuntaba César, a lo mejor perdemos una serie de habilidades y capacidades, pero a lo mejor vamos a ganar otras que todavía no las ni siquiera hemos atisbado, ¿no? Y también tendremos que estar alertas a eso. Seguro. ¿Qué podemos hacer en sentido positivo? Yo creo lo primero, y en línea a lo que comentaba ahora Laura, es romper el símil o el sinónimo de que utilizar ChatGPT es igual a copiar o igual a delegar tareas, esta descarga cognitiva o igual al de-skilling. Eso conceptualmente hay que romperlo, pero es que además de manera práctica tenemos que romperlo y desde luego lo primero los docentes. ¿Para qué puede servir? Pues en la ponencia que ya hemos visto anteriormente, David, el compañero de la Autónoma de Barcelona, hemos visto un montón desde cuestiones más concretas hasta distópicas, ¿no? Esto de los estudiantes de silicio, ¿no? Que me recuerda a mí a las universidades de granito, que no somos docentes de granito. Pero entonces tenemos soluciones técnicas, nos puede ayudar a generar preguntas por diferentes niveles, nos puede ayudar a automatizar feedback, que es algo que sabemos que es verdaderamente interesante. Pero cualquier solución yo creo que pasa por la formación. Formación para docente. Y no solo formación técnica, porque estamos ahora también, yo creo que muchos en el error de que estar alfabetizado en IA es saber utilizar las herramientas, saber promptear, saber cuál es la última novedad tecnológica. Y en este sentido hay varios marcos, ¿no? Uno es el que seguramente conoceréis, el Artificial Intelligence Assessment Scale de Furce y compañía, donde propone 5 niveles. Y va más allá de lo dicotómico, IA sí, IA no, y hace pues un espectro de IA para acompañar, IA para pensar, IA para revisar, full IA o nada IA, ¿no? Por ejemplo. El reciente marco que ha sacado la UNESCO, también de competencias de inteligencia artificial para los docentes, que habla de 5 dimensiones, donde una de ellas es la técnica, pero hay otras 4 más. Y a mí esto me parece interesante, ¿no? Que es desligar la formación en IA simplemente de lo técnico. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos hablando de luces. Para mí la principal luz, yendo al grano, es aprovechar la oportunidad para repensar la institución y para repensar qué significa enseñar y en función de qué significa aprender. Tenemos una excelente oportunidad. Y estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Evaluaciones que sirven para lo memorístico, que sirven para la reproducción de procedimientos. Y a lo mejor tenemos que ir más allá y pensar en evaluaciones o en propuestas formativas donde realmente el pensamiento del estudiante, la comprensión del estudiante sea el eje, el cambio del estudiante sea el eje y no simplemente la repetición, ¿no? Aséptica. Entonces, la luz para mí pasaría no yendo a posiciones regresivas de pensar en evaluaciones EA-proof, que si es que tal cosa existe, sino pensar no solo en qué otras evaluaciones podemos hacer, sino en qué otro sistema queremos, cómo podemos mejorar como docentes, cómo podemos cambiar, porque hay oportunidades para ello. Muy bien. ¿Quieres tú? Sí. Venga, pasa. Vale, gracias, David. Sí, yo en cuanto a luces, ya he atisbado antes un poco lo que pienso, ¿no? Que es lo que decía ahora también David de cambiar la forma en la que tenemos los profes de enseñar. Entonces, tenemos que repensar toda nuestra docencia y eso es verdad que es duro, pero si se hace, yo creo que las luces están claras, ¿no? Porque la evolución es clara. Y yo creo que, y si me pongo el gorro más institucional que me ha tocado en esta mesa, yo como institución no puedo sacar al mercado, por decirlo así, analfabetos en IA, es decir, no podemos sacar fuera estudiantes que sí, no, yo es que no quiero utilizar la IA, ya, pero es que luego vas a estar en una empresa que te va a decir, tienes estas herramientas, y dice, pues yo no sé usarlas, pues es que vas a ir mucho más lento, ¿no? Pero es que te voy a sacar estoy siendo un poquito sarcástico, ¿eh? Te voy a sacar el producto mío, va a ser súper original y va a ser... Ya, pero es verdad que a veces lo que demandan no es la originalidad en determinados casos, en determinados momentos, ¿no? Entonces, lo que quieren es sacar trabajo, ¿no? Y eso es verdad que eres mucho más productivo
¿no? Si utilizas estas herramientas que aceleran tu producción, ¿no? Pero es que yo lo hago de autor, ¿vale? Pero aquí eso para el chef de autor, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que intentar por lo menos que nuestros estudiantes salgan con esas habilidades, pero antes, claro, el docente tiene que tenerlas. Entonces, si el docente aprende a ver qué cosas de su asignatura, pero por eso digo, hago mucho hincapié en eso. Nosotros ya teníamos, hay profes que hacen exámenes con libros, ¿no? Y dices, pues tienes una herramienta ahí, dices, pues, ¿y qué parte del contenido, qué parte de las habilidades estoy evaluando en ese momento, ¿no? Estamos hablando de evaluación. ¿Qué evaluación estoy haciendo cuando le dejo utilizar un libro? Pues dices, no, pues yo es que no quiero utilizar el libro, soy un alumno que no quiere utilizar el libro. Hombre, pues a lo mejor si tienes el libro de apoyo o tienes los apuntes o tienes yo qué sé, o una chuleta que le dejas o la calculadora, que siempre se compara la IA con la revolución de la calculadora, ¿no? Y dices, pues sí, pues es que si no uso la calculadora voy a ir mucho más lento. Pues eso es lo que tiene que ver el profesor, el docente, cómo meter y en qué partes meter de su disciplina que está impartiendo la IA y en qué partes no, porque a lo mejor hay partes que no. Y solamente un apunte más con el tema de la autoría, sobre todo por citar también a otra autora que también es muy interesante, es Sarah Elaine Eaton, que habla del posplagio y habla precisamente de ese nueva autoría que tenemos a partir de ahora, que tenemos que pensar en esa realidad posplagio, que es que ahora ya no tenemos que pensar si la persona lo ha hecho con IA o sin IA, es que ahora ya todas las creaciones tenemos que pensarlas ya que es una mezcla de IA humano. Entonces, que la IA te da parte, que el humano pone su parte y que al final va a haber una mezcla y que la autoría va a ser mixta. O sea, va a haber parte que venga de la IA, va a haber parte que aporte la persona y que esa realidad está aquí y tenemos que pensarla que va a mejorar, ¿no? Es verdad que a veces puede empeorar, entonces habrá que ver en qué determinados casos, ¿no? Pero habrá otras que va a mejorar. Entonces, ese también, sobre todo, y que ahí hace mucho hincapié esta autora, en que el estudiante, en este caso, se tiene que hacer responsable de lo que entrega. Es decir, que no vale, esto es que me lo ha dicho la IA y entonces, es que lo ha dicho la IA. No. Si tú lo entregas, ya te haces responsable tú de que eso es tuyo. No es de la IA, es tuyo. ¿Vale? Nada más. Gracias. Laura, vamos a ir metiéndonos cañilla. Pero venga, Laura, porque luego Ruth y Martín. Estoy de acuerdo con los compañeros en que no cabe a estas alturas ser dicotómicos, ¿no? Respecto de la IA, de IA sí, IA no. Me recuerda a un libro de Umberto Eco, que quizá la mayoría sepa por la novela de Nombre de la Rosa, pero además también era doctor en filosofía, era esteta, y en un libro se llama Apocaliptici Integrati, sí, apocalípticos e integrados. Entonces, Umberto Eco en ese libro habla de cuál suele ser la reacción de la gente frente a nuevos movimientos artísticos, etcétera. Y hay como dos bandos, ¿no? Aquellos apocalípticos que dicen, madre mía, el fin del arte está aquí, esto es una basura, madre mía, Rembrandt sí que era arte, esto no. Y luego los, digamos, más integrados que decían, no, venga, de forma casi reflexiva adoptaban estos nuevos lenguajes. Evidentemente, yo creo que lo mejor es aplicar la frónesis aristotélica, no la prudencia, intentar ver, como decía el compañero, en qué casos, porque saber usar la inteligencia artificial no es no utilizarla siempre, sino saber cuándo utilizarla, en qué contextos cabe utilizarla y cuándo no. Yo cuando estoy haciendo mi TFM, pues puedo quizás a veces utilizar ciertas herramientas para que me sugiere bibliografía, luego ir a esas fuentes, a esas referencias, evidentemente, pero quizás para cosas más esenciales, yo lo siento, pero yo no lo delego a ChatGPT, porque no creo que me vaya a dar un resultado mejor del que yo voy a hacer con mi historial de aprendizaje, que posiblemente también sea ChatGPT, sea lo que he leído, sean las enciclopedias, sea Internet, efectivamente, por descontado, ¿no?
Entonces, respecto de que la autoría pueda ser ya mixta, sí, pero es que también el propio concepto de autoría, no cabe ahora demorarnos mucho en ello, pero los conceptos como autoría, creación, genialidad, parecen que llevan existiendo desde el inicio del arte, y lo cierto es que son conceptos bastante modernos. Es decir, Homero no pensaba que creaba, era el autor de la Odisea, pensaba que estaba inspirado por las musas, que era un mero mensajero, ¿no? Entonces, bueno, quizás también la aparición de la IA nos puede obligar desde las teorías de las artes, de la estética, el replantear estos conceptos, ¿no? Y redefinirlos, como decía el de autoría, etcétera. Entonces, ¿en qué vamos a ir un poco más a las luces, aunque parezca que solamente me centro en las sombras? Pues que quizás soy un poco más pesimista en general, ¿no? Pero ¿en qué puede ayudar al aprendizaje y a una evaluación más justa? Hace un mes andaba leyendo un libro del recién fallecido Daniel Kahneman, el psicólogo, del último libro que había publicado, Ruido, respecto, ya no solamente eran los sesgos cognitivos, sino ese ruido que hay siempre en todo juicio humano. En el caso de la medicina, pero sobre todo, bueno, del ámbito jurídico, y él sobre todo hablaba de la psiquiatría, lo cual es un ámbito bastante problemático, ¿no? Entonces, claro, también hay ruido en la evaluación de los profesores. Entonces, la inteligencia artificial ahí puede servir para reducir, al menos intentar reducir dicho ruido. Pero claro, venga, otra vez sombras. Yo veo ahí también algunos problemas de la aplicación, ¿no? Porque problematizar, veo que... No, veo, sí, es algo de formación profesional seguramente. Pero claro, intentamos reducir el ruido aplicando una inteligencia artificial, pero claro, Kahneman también lo mencionaba, que ¿dónde hay ruido? En el juicio humano. Donde no hay ruido es en aquello que es calculable, que es susceptible de ser meramente calculable. La cuestión ¿es calculable lo que queremos evaluar de los alumnos, de aquellas competencias, conocimientos, etcétera? Ese es el mayor problema que yo veo y un riesgo que cabe problematizar. Maravilloso. Mira, estamos aquí todos apuntando. Esta nos la llevamos, Laura. Muchas gracias. Ruth, dale. Bueno, yo es que estaba pensando, me quedé pensando en tu intervención anterior con el uso de alguna IA, pues ChatGPT o cualquier IA generativa, de cómo podemos integrarla en el aula para aprender, porque precisamente para nosotros en el grupo de innovación que coordino ese es nuestro objetivo, usar la tecnología para aprender y aprender de la tecnología, con la tecnología, sobre la tecnología, etc. Entonces, yo creo que a lo mejor las luces deberían estar en que debemos de volver a evaluar no productos, sino procesos también. Entonces, claro, cuando evaluamos productos finales, a lo mejor es más susceptible de hacer con IA y hacerlo no de una forma correcta para aprender. Entonces, el curso pasado hice un poco lo que mencionabas. Pedí a mis estudiantes porque lo que hacíamos era con rutinas de pensamiento llegar a preguntas curiosas y hacíamos las preguntas curiosas a la IA. En concreto usábamos una IA que está basada en ChatGPT, pero que han creado, bueno, son personajes históricos. Yo en mi caso lo hacía para una sesión, porque yo doy psicología del desarrollo y no sé si hay alguien de educación, Piaget y Vygotsky son como los grandes autores, y eso no hay quien se lo coma. Entonces, aparte porque ahora tenemos explicaciones mejores, pero seguimos tratándolos en clase, pues son como los clásicos. Entonces, los estudiantes tenían que formular preguntas a Piaget y a Vygotsky y hacían un debate con ellos porque la IA les tomaba en consideración sus puntos de vista y de hecho les podían confrontar en un debate, ¿no? Y lo que yo les pedía a los estudiantes es que luego valorasen las respuestas del chat, si realmente eso lo habría dicho Piaget o Vygotsky porque concuerda, ¿no?, con su modelo teórico. Entonces eso fue muy interesante porque veías, ¿no?, que realmente detectaban o no los pequeños detalles, ¿no?, que no correspondían a Piaget o a Vygotsky. Este año lo que hice fue algo como la versión 2.0, ¿no? No sé. Creé un asistente con los apuntes, las lecturas y demás y puse el asistente en el campus virtual y podían utilizar el asistente que estaba desactivado para que buscase en Internet, aunque yo dudo que no lo haga. Porque antes de ponerle mis cositas
contestaba. Bueno, el caso. Yo como no soy de informática, pues... Entonces, lo que hemos hecho a lo largo del curso es hacer diferentes actividades con ese asistente. Entonces, yo no evaluaba el producto que generaba el asistente, sino yo les pedía que compartiesen conmigo la conversación con el asistente. Entonces, para mí era súper interesante leer la conversación de los estudiantes con el asistente, porque cómo preguntan, cómo contextualizan al asistente, a mí me dice si saben o no. Y al final de la asignatura, pues hicimos así un pequeño debate de reflexión sobre lo que les había ayudado más, les había gustado más para aprender, y llegaron a una reflexión final, bueno, una conclusión final, y era que claro, al final, para realmente extraer buen producto de la inteligencia artificial, la que sea, necesitas saber. Que a mí me maravilló, porque dije, ojo, qué bien, ojalá que os acordéis siempre de esto. Porque si no, bueno, se me dio Susana, pero teníamos un proyecto en colaboración con la Rey Juan Carlos de Innovación Interuniversitario y hablábamos del modelo SHINE, que es como el SEIN, de lo que pides a lo que te llega. ¿No? Pues SHINE por Artificial Intelligence, de lo que le pides a la IA a lo que te llega. Claro, si tú no sabes de lo que le pides a lo que te da, tú dices, pues esto es fantástico, esto me encaja perfecto. Si vas con prisa ya, ¿no? Pero claro, cuando sabes de lo que pides a lo que te llega, dices, bueno, en fin. Entonces ya reescribes, cambias, citas, tal, y ya lo mejoras. Entonces ahí yo voy como al uso crítico y ético. No me quedo con lo que me llega. Soy consciente de que tengo que comparar aquello, revisarlo, fundamentarlo, ver si lo que me dice realmente... Bueno, al final ahí es donde está el aprendizaje, en el proceso de... Entonces, bueno, yo creo que por luz, o sea, me ve a la luz, me parece que podemos aprender mucho con la integración de la IA en nuestras asignaturas y en la evaluación. Pero claro, integrándola pues, desde el conocimiento, y al final volvemos un poco a lo que hemos retomado hasta ahora, ¿no? Necesitamos formación para los docentes, porque además si nos vamos al modelo, al marco del DICCOM EDU, la competencia 5 y 6 van hacia esto. O sea, tenemos que enseñar e integrar a nuestros estudiantes en todo esto. Entonces, bueno, yo creo que es una luz, pero tenemos que saber usar la luz, claro. Gracias. Martín, venga, ya vamos haciendo el cierre. Ir pensando todos como en una frase final. Te voy a pulir, pero tiene una disertación aquí. Sí. Vamos, ha escrito 2 tesis en el ratillo que llevamos aquí. Maravillosa, pero qué capacidad de producir. Estaba yo aquí. Pero ir pensando en una frase así, síntesis de lo que os lleváis, pero ya una mirada a futuro, ¿vale? Mientras Martín... nos comenta. Y puedes tú enganchar ya tu frase a futuro, porque tú lo haces fenomenal, tú enganchas todo de golpe. Pues hablando de enganchar, al hilo de lo que está diciendo Ruth, es que yo hay 2 conceptos a los que desde que apareció esto de la inteligencia artificial siempre les he estado dando vueltas, no tanto en la evaluación como en la fase justo que hay previa por parte de los alumnos a la evaluación, que sería el trabajo en casa preparándose para el día de la evaluación, que sería... hablando de los asistentes personalizados, la enseñanza personalizada y la enseñanza con mayor disponibilidad. Y es que yo siempre, como alumno, he tenido la inquietud de decir, mañana tengo el examen y se me ha ocurrido esta duda, pero no me atrevo a preguntársela a mi profesor. O ya le he preguntado una y no le voy a preguntar otra, porque es que voy a parecer un pesado. ¿Cómo me gustaría tener alguna herramienta con todos los conocimientos de mi profesor para poder hacerle esas dudas que son precisas de esta asignatura, de su forma de enseñar, y que no me fío de una herramienta de inteligencia artificial genérica que tenga toda la información del mundo para la evaluación concreta que me va a hacer mi profesor? Eso sería como una educación disponible, porque yo puedo a las 3 de la mañana cuando me estoy preparando ese examen, que sé que me lo juego todo, pero no puedo escribir a mi profesor porque estará durmiendo plácidamente. ¿Cómo puedo, idealmente, cómo puedo acceder a esa información y además fiarme de que eso es exactamente lo que está esperando mi profesor? Y luego la educación personalizada. Todos los seres humanos tenemos requisitos y necesidades personalizadas, y los profesores que hacen un trabajo maravilloso y que se enfrentan todos los días a cientos de alumnos no tienen el tiempo ni la capacidad física de adaptarse a cada uno de nosotros. Pero yo creo que la inteligencia artificial sí que abre una puerta a esa posibilidad de que cada uno tengamos un mentor personal o a un acompañante, si lo queremos ver de esta manera, que sea capaz de explicarnos las cosas como nosotros lo necesitamos. Y me lo llevo yo a mi experiencia personal. Yo
en mis pequeños pasos como docente, así como profesor particular de otros alumnos más jóvenes, hablo de chavales de la ESO o de primaria, cuando yo les enseño matemáticas y veo que no me están haciendo absolutamente nada de caso porque están pensando en que quieren irse a jugar al FIFA, pues se me ocurrió en algún momento hablar con mi herramienta favorita de inteligencia artificial y pedirle que me explicase algunos conceptos en términos de fútbol, porque yo no entiendo nada de fútbol. Y le puse unos ejercicios y le dije, y pónmelos con los nombres de los futbolistas que estén de moda ahora, que yo no tengo ni idea. Y oye, pues sí que por lo menos le interesó un poco más y que le llamó la atención. Y yo creo que esa parte de la personalización es algo que los profesores no pueden llevar a cabo porque no tienen tiempo, repito, pero que la IA nos brinda esa ayuda. Y también en cuanto a la disponibilidad, como alumno yo creo que llena dos necesidades que siempre tenemos ahí, incluso que a lo mejor no nos damos cuenta, porque damos por hecho que el día antes del examen no vamos a poder preguntarle o que no vamos a ser pesados, o incluso a gente como yo, que yo no he pedido una tutoría en mi vida por vergüenza, porque no me atrevo, pero si lo hubiese podido, habría accedido a una herramienta que tuviese los conocimientos de mi profesor. Y lo que ha dicho Ruth, de cargarle los conocimientos de la asignatura, que es algo que sí que se está haciendo últimamente, me parece que es el primer paso hacia esa educación más personalizada y más disponible. Y como frase así, pues no sé decirte así una frase concreta más que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, que yo creo que intentar eliminarla es ponerle puertas al campo, y que lo que hay que hacer es intentar entenderla y utilizarla para apoyar a los alumnos y a los profesores. Muchas gracias. Venga, vamos. David, tu cierre. En madera de docente, Martín. Yo creo que tenemos la sensación compartida de que tenemos que hacer algo en relación a repensar la evaluación. No sabemos muy bien qué. Me ha venido también una cita de un psicoterapeuta de la Escuela de Palo Alto, de Roger May, que decía que es paradójico en el ser humano que cuanto más perdidos estamos, más queremos ir más rápido. Y no sé si os identificáis en esto. Entonces, yo veo tres caminos. Uno es el hacer que esto no está pasando nada y hacer lo mismo de siempre. Ya tendremos las consecuencias. El siguiente camino es orientarnos por el miedo, ir a posiciones regresivas, tratar de, no sé, ser policías, ir en una escala una escala de armamentística, ¿no? Yo creo que ponemos sistemas de proctoring, el estudiante lo detecta y seguir por ese camino, o aprovecharlo como una oportunidad para repensar la evaluación, la docencia y a nosotros mismos como docentes, ¿no? Que yo creo que es una muy buena oportunidad. Gracias. A ver, yo creo que, como bien creo que he dejado claro, creo que hay que cambiar la forma de enseñar, no solo de evaluar. A mí la evaluación, y bien lo sabe además Leire, que he tenido muchos debates con ella, para mí es la parte de mi profesión que más odio, pero la odio con toda mi alma, porque además lo he dicho muchas veces, y además siempre pienso que lo hago mal, porque es mal todo, o sea, desde poner el examen, la prueba, desde corregirlo. Ahora tengo un alumno que me escribe ayer, es que un 4,6, hostia, es que yo, y digo, ya, pero es que es un 4,6, cago en la leche. Yo ya quisiera yo aprobarte, pero es que es un 4,6. Es que, pero tú sabes que yo me lo soy. Digo, ya, pero no me lo has puesto, ¿no? Entonces, para mí la evaluación es lo peor, pero con diferencia, ¿no? Entonces, y con un poco, con ánimo de polemizar un poquito, sí que quiero dejar una cosa en el aire para debate, y luego acabo con una frase. Como debate he puesto el ejemplo de la calculadora, que es el que se pone siempre, pero también he oído muchas veces, y este sí que te genera más, ¿no? Decir, no, que tenemos que a lo mejor, que esas capacidades que he hablado también lo del GPS, de que a lo mejor ya no me seré ver y orientar, pero el corrector del Word lo tenemos ahí, y ahora se está hablando del tema de los idiomas. ¿Van a ser necesarios saber idiomas en el futuro? Pues ¿no? Son cosas que dejo ahí, ¿no? en el aire para el debate, ¿no? Entonces, que muchas veces hay cosas que van a cambiar y que no sabemos muy bien, y eso nos da mucho miedo. Y la frase que quería dejar, sobre todo siempre que pienso en evaluación, la frase que a mí, y por mi apellido veis que tengo antecedentes y familia en Extremadura, que la dijeron que yo creo que la he dicho alguna vez en Foros Folte,
es la frase allí en Extremadura, pues ya podéis imaginar, no peses tanto al cerdo y dale de comer. ¿Vale? Entonces, no peses tanto al cerdo y dale de comer. Yo cuando oí esta frase de un tío mío, dije, hosti tú. Y digo, es que claro, estoy evaluando y dejo de darle chicha, ¿no?, al alumno, que es el conocimiento, las habilidades que necesita, ¿no? Ahí dejo con esa frase. Qué gran frase final. Ahora no dejo de visualizarlo. Venga, muy sintéticamente, que nos tenemos que ir un deseo. Y si no, continuamos luego. Y es un deseo, porque, claro, estamos hablando de formación, pero al final es que quieran, que la gente quiera, hacer el esfuerzo, que quiera ver el potencial, o sea, ese cambio en la actitud, yo creo. Qué bonito. Bueno, Laura. Bueno, yo no tengo una frase, a lo mejor es más, es una reflexión, pero voy a intentar ser breve. Aunque vuelva otra vez al concepto de decisión, que me parece muy importante, también por lo que mencionaba antes de si es acaso calculable, ¿no?, lo que queremos medir en el aprendizaje del alumnado. Me viene también a la mente el caso de Ramón y Cajal, y lo menciono porque para mí, no sé, es un referente como investigador por muchas razones, y además es bueno, para llevarlo a casa, ¿no?, y no tener siempre referentes de otros países. Ramón y Cajal hizo algo muy curioso, y era alejarse de quizás notas medias, que sí, de acuerdo, te dan un número objetivo para decidir quiénes eran merecedores de tener según qué contrato predoctoral y ser investigador, y él lo decidía. Claro, ahí hay un problema, hay un juicio humano, hay ruido, pero bueno, tan mal no lo haría, porque los investigadores que decidió que estuviesen a su cargo, bueno, uno de ellos fue el único premio Nobel que tenemos de medicina, que es Severo Ochoa. Entonces, vuelvo otra vez a la cuestión de la decisión, y lo enroco con lo que antes quería mencionar del caso de la medicina. Parece que en esta ya se ha decidido anteponer la efectividad a otros tipos de valores, ¿no?, que un médico delega la decisión de operar delega a la inteligencia artificial la decisión de operar a un paciente. ¿Por qué? Porque bueno, se ha visto que en el 98% de las veces la IA acierta en decidir que el paciente tiene que ser operado o no, frente, pongamos, me lo invento, un 86% de las veces que lo decide el facultativo. Pero ahí se ha decidido previamente anteponer la efectividad de la IA a el ámbito de las razones que solamente dispone de ellas el médico, puesto que si se aplican además inteligencias artificiales, que son las cajas negras, que esto es otro problema efectivamente, ¿no? El médico no puede acceder a las razones por las que la inteligencia artificial ha decidido que ese paciente debe ser operado o no, con todos los riesgos, ¿no?, y problemas en un plano de responsabilidades, etcétera. Entonces, vuelvo otra vez lanzo la pregunta ya como reflexión final, es si queremos anteponer la efectividad, lo supuestamente más objetivo, calculable, aunque ello conlleve alejarse del ámbito de las razones, que es lo más propiamente humano. Muchas gracias. Pues ya finalizando la mesa, ¿yo qué me llevo? Uno, necesitábamos perder, bueno, como yo soy la que y voy a hacer mi síntesis, ¿qué me llevo yo? Necesitábamos perder, estar atentos a lo que podamos ganar, aprovechar la oportunidad para repensar la evaluación y la institución incluso, formación pero no solo técnica. Y luego algo que me llevo también de aquí de los alumnos, ¿no? Justicia, confianza, huella personal, visión particular, historia de aprendizaje, no delegar la decisión, ¿no? Yo me llevo también de esta escucha de vosotros y creo que tenéis que estar más integrados y quizás con la IA con más fuerza aún en todo lo que es la decisión de la institución universitaria. Y me llevo la pregunta, ¿es calculable lo que queremos medir en el aprendizaje de los alumnos? Pues nada, gracias a todos.